Bueno, bendiciones para todos. Vamos a continuar con el estudio de mi libro, Estudio Comparativo del Evangelio Sinóptico, y vamos a ver el relato donde Jesús habla del endemoniado Gadareno, donde Jesús libera al endemoniado Gadareno, que lo encontramos en los tres sinópticos. Empecemos diciendo que el texto se encuentra más extendido, más extenso en Marcos y Lucas, y Mateo lo presenta más resumido. Lo presenta más resumido y presenta menos detalle. La primera gran diferencia la encontramos en el versículo 28 de Mateo, cuando dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Estamos de acuerdo en los Gadarenos porque Lucas también habla de la tierra de los Gadarenos, a la ribera de los Gadarenos. Dice: vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Así que Mateo habla de dos endemoniados, pero ¿qué dice Marcos y Lucas? Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Así que dice que solo había uno. Y al llegar a la tierra vino al encuentro, dice Lucas, vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. O sea que la primera gran diferencia es que Lucas y Marcos dice que era un solo endemoniado y Mateo dice que eran dos. ¿Cuál es la descripción que hace Mateo? Dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. ¿Qué dice Marcos? Dice que tenía su morada en los sepulcros. Estos sepulcros concuerda también con Marcos, con Lucas, que nadie podía atarle ni con cadena. Eso con cadena solamente lo dice Marcos, porque los otros evangelistas no dicen que nadie podía atarle ni con cadena. Y Lucas, ¿cómo lo describe? Dice que desde hacía mucho tiempo, o sea que ya Lucas habla que a varios tiempos andaban así, y que no vestían ropa y que moraban en los sepulcros. Así que no tenían ropa, habla Lucas, y que moraban en los sepulcros, que hacía mucho tiempo lo habla Lucas, los otros evangelistas no dicen nada. Sigamos el relato de Marcos, que dice: porque muchas veces había sido atado con cadenas, mas las cadenas las había hecho pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie podía dominar. O sea que esta parte no lo encontramos en los otros evangelistas, así como lo dice, aunque dice Lucas que al ver a Jesús, dice Lucas, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose en sus pies clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Y clamaron, dice el 29, y clamaron, como son dos, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pero Lucas da una descripción y dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Esto no lo dice solo Marcos. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Corrió y se arrodilló. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Es paralelo este texto 7, es paralelo con Mateo 29 y con Lucas 28, donde Lucas dice que daba gritos, que postrándose, y que le dijo al Señor que no lo atormentara. El versículo 8 de Marcos dice: ¿qué era lo que Jesús le decía? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Que dice el 29 de Lucas: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, vuelve y dice Lucas que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y con grillos. Ya lo había dicho Marcos,
le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, era impelido por el demonio al desierto. Esto tampoco lo dicen los otros evangelistas. Mateo dice que estaba, digamos a Lucas, porque decía, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Del versículo 9, donde Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo, Dios me llamo porque somos muchos. Es paralelo con el 30 de Lucas, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos demonios a que habían entrado en él. Esta parte de la pregunta está solamente en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y dice que le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Que dice Lucas, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Acá dice fuera de aquella región, que fuera al abismo. Que dice Mateo, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítanos ir a un hato de cerdo. Así que acá el demonio, porque ya en el 30 de Mateo dice que estaba pasando por ahí unos hatos de cerdo, y entonces los demonios le dicen que les permita, que si lo echa fuera, que le permita ir a un hato de cerdo. Y rogaron, dice Lucas, los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y los demonios, y había un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar, que le dieran permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y los hatos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y luego que Jesús les dio permiso, dice Mateo, salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y los cuales eran como 5,000. Este dato de 5,000 no lo dicen los otros evangelistas. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y se ahogaron. Dice Marco, Lucas dice lago. Y les dejó ir, que dice Mateo, y les dejó ir a ellos, y salieron y se fueron a un hato de cerdo, y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron. Sigamos aquí con el relato, y dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y salieron a ver lo que había sucedido aquí, que dieron aviso, acá dice Lucas, y salieron a ver lo que había sucedido en la ciudad, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido con su cabal juicio, y tuvieron miedo. Del mismo paralelo de lo que dice aquí, de la reacción de las personas, que también equivale al 33 de Mateo, que dice, y los que apacentaban huyeron y dieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los cerdos. Había pasado con los endemoniados. ¿Qué dice aquí? Y comenzaron a rogarle que se fuera. El versículo 17 dice que cuando ellos vieron comenzaron a rogarle que se fueran de su contorno. Y dice el paralelo de Lucas, dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, volvió, porque Jesús había pasado el lago, ahora vuelve otra vez al lugar donde estaba. Y toda la ciudad salió al encuentro, dice Mateo, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ya a partir de aquí, mire lo que Jesús dice, el versículo 19 y 20, que no está en Mateo, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
El hombre, dice Lucas, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, Jesús le despidió diciendo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cuán han tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, mire que habla de Decápolis, donde comenzó a publicar el que había sido liberado, cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y todos se maravillaban. Y vuélvete, Jesús le dijo en Lucas, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando en todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho el Señor. Marcos habla de Decápolis, Lucas no dice la ciudad, pero dice que fue publicado. Les invito a que ustedes también puedan entrar y mirar las diferencias y semejanzas de este relato. Así que les invito también a que se suscriban a mi canal para que puedan seguirme en estos videos introductorios a mi libro. Al igual, les invito a adquirir el libro en Amazon, en Busca Libre, en el primer comentario en la descripción de mi canal. Ahí pueden encontrar el link para poder adquirir el libro. Bendiciones para todos.